Figueroa, su salud bucal y estética facial al mejor precio. Corporación Noticias, cumplimos con informar. Reiterar la pregunta, Israel, para quienes nos escuchan, pueden escribirnos y decirnos, ¿va a estar Bravo? ¿Será capitán en este partido que se viene con la selección chilena? Sí, y coméntenos si a usted le gustaría volver a verlo con la jineta. Pasando a otras informaciones, lo adelantamos en titulares y también lo mencionamos en nuestro Facebook de Corporación Noticias. Está en suspenso la vista de la causa del ex obispo Durán en tribunales. Esto porque el obispo Durán presentó hace unas semanas atrás, 2 meses ya prácticamente, un recurso de protección por la expulsión de la que fue objeto tras una reunión que sostuvieron los oficiales diáconos y en su unanimidad decidieron destituirlo como pastor de JBH y también como obispo presidente de la Corporación Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Toda una cosa que ha tenido mucho revuelo dado los distintos antecedentes que han surgido respecto de este caso a lo largo de este año. Ayer fue publicada una información donde decía que la Fiscalía investigó al ex obispo de la Catedral Evangélica y señaló en este informe que manejó más de 500.500 millones durante los últimos 11 años al mando de la institución. La unidad de análisis financiero detalló que entre 2007 y 2018 el pastor Eduardo Durán obtuvo ingresos por 3.577 millones de pesos en sus cuentas corrientes. En tanto, entre 2014 y 2018 registró abonos por más de 2.197, donde un 79% de esto se hizo en efectivo. Ahora, lo novedoso de esto es que el obispo Eduardo Durán siempre dijo: acá están mis cuentas, investíguenlo, levanten el secreto bancario mediante una investigación. Y bueno, el documento sostiene que estos millonarios montos abonados a Durán carecen de sustento respecto a las labores ejercidas fuera del ámbito pastoral. Y además, como decíamos, este recurso de protección que estaba listo para ser visto en la Corte de Apelaciones de Santiago y por parte del tribunal fue suspendido. Entonces, para conversar sobre estos temas estamos al teléfono con el pastor Ricardo Fierro, quien es vocero del ex obispo Eduardo Durán. ¿Cómo está, pastor? Hola, buenas tardes. Lo primero que quisiera aclarar, que mientras la acción en la Corte de Apelaciones está vigente, la calidad que tiene Eduardo Durán es de obispo. Él no ha perdido su calidad de obispo de la iglesia. Entonces me gustaría que el trato hacia él fuera de obispo, porque la Corte todavía no se ha pronunciado para determinar si efectivamente lo que hicieron ese grupo de personas se ajustó a derecho o no. Son las dos cosas, ¿no? Sí, qué bueno que lo menciona, pastor. Muy buenas tardes, con Carol Espinaza por acá, porque justamente es a veces complicado para la gente entender cuando hay un grupo de pastores que ya anuncia una destitución, por otro lado no. Entonces es bueno también escuchar la versión. Usted dice entonces que todavía no estaría destituido de su cargo de obispo de la iglesia, ¿no? Exactamente. Cuando tú inicias una acción legal, mientras un tribunal de la República nos diga lo contrario, lo mismo que si te imputan un delito, dice la ley que tú, mientras no haya una sentencia firme y ejecutada, entonces los ojos de la ley eres inocente, no considerar culpable. Pastor, entonces, de esta manera lo mismo es lo que pasa con el obispo Durán. Mientras esté una acción judicial pendiente y no haya una sentencia, él mantiene su calidad de obispo. Sí, pastor, mire, son las dos cosas, porque entendemos que lo que hizo el grupo de los diáconos, el grupo de oficiales diáconos, mediante esta acción fue destituirlo como pastor y como obispo. Lo que está en tribunales ahora, como usted bien dice, es un recurso de protección que lo que busca es restituir el Estado de derechos de esta persona, en este caso Eduardo Durán Eduardo Durán Castro, el obispo de JBH,
porque se está diciendo, ¿no es cierto?, que ese acto fue ilegal y arbitrario. Sin embargo, ambas cosas en este momento son ciertas, son como el gato de Schrödinger, como la paradoja de que ambas cosas son ciertas en este momento. Fue destituido como obispo, pero también hay un recurso de protección y ustedes lo siguen reconociendo como obispo. Pero pasando a otro tema, el tema del manejo financiero del obispo Eduardo Durán, ¿cómo defienden ustedes en este caso esta información, frente a esta información que fue publicada ya por la Fiscalía, que arrojó que esta cantidad de millones, 5.500 millones de pesos durante los últimos 11 años, no se condicen con los ingresos que él podría recibir en tanto que líder de una iglesia evangélica? Mira, primero que nada hay que aclarar que en todos los estatutos de todas las iglesias de corte pentecostal, evangélico, dicen que los estatutos son de libre disposición del pastor gobernante. Si alguno de ustedes pertenece a alguna congregación, le pueden pedir los estatutos a su pastor, y su pastor en estos momentos recibe diezmo. La pregunta es, ¿en base a qué reciben los diezmos? Y te va a decir a que hay un estatuto que dice que los diezmos son de libre disposición del pastor gobernante. Eso mismo pasa con el estatuto de la primera iglesia. La primera iglesia se rige por un estatuto que dice que los diezmos son de libre disposición del pastor gobernante. Lo otro que hay que aclarar, que si yo te sumo a ti lo que tú estás ganando en estos momentos en Radio Corporación o en otros trabajos, y yo te hago un ejercicio de cuánto tú has ganado en 10, 11 años, te muestra ante la opinión pública una cantidad sumamente abultada. Pero si eso tú lo vas prorrateando por lo que mensualmente tú recibes, es una cantidad razonable para un pastor o obispo de una iglesia grande como lo es la catedral. No hay que admirarse de eso, producto de que también la iglesia tiene una tremenda actividad social que hace, y esa actividad social también y lo ha aprobado el obispo, que se ha pagado con los diezmos de la iglesia. Lo otro, que la Fiscalía determinó ya, y por eso que no ha formalizado al obispo Durán por un delito, porque ha determinado que efectivamente no hay un lavado de activos, el obispo Durán no ha cometido un delito, y como bien dijiste tú en la nota, por eso que él dispuso sus cuentas corrientes, fue voluntariamente a declarar a la Fiscalía, ni siquiera fue citado por el fiscal, él voluntariamente fue a declarar porque no tiene nada que ocultar. Ya, en ese sentido, ¿ustedes están tranquilos y la defensa del pastor Eduardo Durán está confiada en que en esto no van a encontrar nada más, digamos, en cuanto a posible lavado de activos, platas que no sean de los feligreses? Absolutamente, ya. Absolutamente. Pastor, y eso, digamos, para el común de la sociedad ha sido el tema que más le ha llamado la atención, el tema de los grandes montos de dinero, pero no hay que desconocer que hay una realidad también ética moral que ha sido reconocida por el obispo de su falta. ¿Cómo ve usted eso? Mire, el obispo Durán hace una declaración pública, que me imagino ustedes la tienen a mano. Sí. En esa declaración pública, él hace un mea culpa como pastor, como persona, como hombre, en virtud de que es imposible. Mire, yo llevo muchos años en el Evangelio, como pastor otros tantos, también fui comisario de la PDI por 21 años, y yo te digo, no hay persona que no se equivoque en el cargo. De ahí que yo cito siempre la máxima de un filósofo que dice, dale poder a un hombre y verás quién es. Que se va a equivocar, sí, y la mayoría de los obispos que están en ejercicio hoy día, si se le hiciera una investigación, van a salir cosas que no están haciendo bien. Sí. Es una iglesia ícono, la Catedral Evangélica, y no podemos esperar que el obispo Eduardo Durán haya hecho todo tan correcto como para pasar una prueba de blancura, porque ni tú ni yo la pasamos. Sí, entonces, Pastor Ricardo. Se magnifica mucho esto en virtud de la calidad que tiene el primero de obispo, segundo, porque pastor, es el pastor de la iglesia más grande en Chile. ¿Será porque han pasado muchos años donde él ha ocultado una doble vida? ¿Será por eso, tal vez? Mira, con respecto a esa arista moral, yo nunca me refiero mucho, pero no puedo tapar el sol con un dedo, que era una situación que estaba en conocimiento no solo de los oficiales, de toda la iglesia, que el obispo Durán hacía más de 20 años que estaba separado, de hecho, de su esposa. Y eso la iglesia de alguna manera lo toleró. Esta es una reacción mediática por los reportajes que ha salido en la prensa, ¿no? Pero tenemos pastores en estos momentos que están separados, se han divorciado, se han vuelto a casar, y nadie dice nada de ello. Sí, el tema, pastor, es que creo que
estamos de acuerdo también en que lo que gatilla la crisis a fines de mayo, ¿verdad?, es cuando esto ya es reconocido públicamente, porque había un cierto comidillo, un rumor de pasillo, había gente que lo sabía, y la pregunta que nos queremos hacer de fondo con usted, queremos que usted nos pueda responder respecto a las reflexiones que ha tenido el pastor Eduardo Durán respecto a la situación en la que él se ve envuelto en la opinión pública, tiene que ver con el adulterio. Finalmente una convivencia con una persona que no es su esposa, que él mismo lo reconoce y que los medios tampoco lo destaparon. Fue él mismo quien lo reconoció. Entonces, ¿cómo se hace cargo él de esa situación al día de hoy? ¿Por qué? Porque una cosa es cometer un error, como usted bien dice. Cualquiera puede pecar, cualquiera puede cometer error, pero la Biblia es bien clara respecto a aquellos que ejercen autoridad espiritual, respecto a los requisitos que tienen que tener especialmente los obispos. Entonces, cuando él dice vamos a iniciar una marcha blanca, una hoja de ruta para hacer un gobierno de transición, lo que generó en el cuerpo de diáconos y también en la congregación de JBH fue mucha molestia, dado que frente a esa situación lo que entendemos bíblicamente es que él debió dar un paso al costado. ¿Hay algún cambio de perspectiva de parte del obispo Durán sobre esa situación actualmente? El obispo Durán siempre desde el día 1 dijo que él estaba disponible para dar un paso al costado, y tanto el cuerpo de exoficiales, porque él tenía la potestad, dicho sea de paso, de nombrar a los oficiales, y él los nombra porque son de su entera confianza, y muchos de ellos renuncian y después se reúnen ya renunciados para expulsarlo, y eso es lo que también se está viendo en el recurso. Uh-huh. Pero paralelo a eso, él hace una declaración pública donde él dice que en un plazo razonable él daría un paso al costado. ¿Por qué no lo dio inmediato? ¿Por qué no lo dio inmediato? No podía, porque lamentablemente habían situaciones administrativas que tenía que resolver él como obispo, y pidió un plazo razonable, 6 meses, y el directorio de la iglesia se lo otorgó por unanimidad. El directorio de la iglesia se reúne en Santiago, déjame terminar la idea, se reúne en Santiago y aprueban otorgarle 6 meses al obispo presidente para estos efectos. ¿Qué pasa? A la semana citan a una reunión en Chillán y aparecen eligiendo a un nuevo obispo, de hecho, porque ellos han tratado de consolidarse en el Ministerio de Justicia, han pedido que se les reconozca como obispo al directorio de transición, también se ha pedido reconocer al directorio de transición como el directorio legítimo, y el Ministerio de Justicia le ha dicho que no. Ahora, ¿en qué está el recurso de protección, pastor Ricardo Fierro? El recurso de protección está en la etapa de los alegatos, es decir, ambas partes tienen un derecho legal de poder defender su postura, tanto el abogado que está defendiendo al obispo Durán como la contraria, aduciendo que su destitución es legítima, a lo que nosotros decimos que no es legítima. ¿Por qué cree usted que se suspendió la vista de la causa? Se suspende por segunda vez, porque la primera vez la suspendimos nosotros, la segunda vez se suspende de oficio por la Corte, porque nosotros le pedimos a la Corte que oficiara al Ministerio de Justicia para que informe qué acusaciones, qué fiscalizaciones, qué reclamo hay contra el obispo Durán en el Ministerio de Justicia desde el 2011, cuando se constituye la primera iglesia. Perfecto. Pastor, y bueno, Pastor Ricardo Fierro, ya terminando la entrevista, vocero del obispo Eduardo Durán, el sentir del obispo, pastor, frente al Te Deum, por primera vez no va a estar, tampoco se va a realizar en JBH, ¿hay alguna manifestación de él? De todas maneras, lógicamente que tú sabes que del 74, excepto en años anteriores donde se trasladó a Curicó, sería la segunda vez donde no se realiza el Te Deum en la Catedral Evangélica de Chile, pero de todas maneras para él está bien que se haga, y se haga en una iglesia hermana, eso también a él lo tiene tranquilo. ¿Y lamenta lo que pasó el 2017 frente a la presidenta Michelle Bachelet? Yo creo que no es tanto lamentar, sino que yo creo que a lo mejor hay situaciones que se debieran de haber dado en otro contexto. Bien, le agradecemos la llamada y que nos haya contestado estas preguntas. Sabemos que son temas difíciles, ¿no? Pero son las preguntas que también la gente se hace, Pastor Ricardo. Y bueno, esperamos poder tener una nueva conversación con usted cuando, por ejemplo, ya tengamos novedades respecto a este recurso de protección. No, ningún problema, estamos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios bendiga. Ahí estaba Ricardo Fierro, pastor y vocero.